Muy buen día a todos nuestros queridos oyentes. En esta ocasión les traemos una historia conmovedora y desgarradora sobre uno de los flagelos más terribles que ha afectado a Colombia, el secuestro. Esta historia es narrada por un valiente exmiembro de la policía colombiana, quien vivió en carne propia las atrocidades cometidas por los grupos armados conocidos como guerrillas. En este relato, nuestro invitado compartirá con nosotros su experiencia y nos sumergirá en el oscuro mundo de los secuestros. Las guerrillas, conocidas por su despiadada crueldad, utilizaron este acto atroz como un arma para infundir temor en la población y alcanzar sus objetivos políticos y económicos. A través de sus vivencias conoceremos de cerca la realidad de aquellos que fueron víctimas de este flagelo. Escucharemos relatos de miedo, angustia y valentía, mientras exploramos los desafíos y peligros a los que se enfrentó nuestro invitado durante su tiempo en la policía colombiana. Este testimonio nos permitirá comprender la gravedad de la situación y la necesidad de abordar el problema del secuestro en Colombia. Esperamos que esta conversación sea un llamado a la reflexión y una oportunidad para generar conciencia sobre este tema tan importante y trascendental. Sin más preámbulos, les invitamos a escuchar con atención la historia de nuestro valiente invitado y a unirnos en la lucha contra el flagelo del secuestro en nuestro país. Una historia presentada por unos humildes estudiantes de la Fundación Universitaria Compensar. Bienvenidos a esta emotiva narración. Hoy les vengo a narrar esta historia que he desempolvado. Mi caballo y yo estamos cansados del camino que hemos cruzado. Las huellas, el sudor, las lágrimas y sangre derramadas ya serán cosas del pasado. Y aquí mi voz quebrada, que narrará esta historia de mis pasados, donde las arepas, la chicha, el café fueron olvidados y quedadas en el olvido de manos inadecuadas. El compadre Erazo era mi compatriota que fatalmente no pasó por un buen tratado. Con permiso me concedo presentar el diálogo conversado. El secuestro, sin lugar a duda, es uno de los delitos más crueles perpetrados por las guerrillas en Colombia, rompiendo todos los límites de los derechos humanos. A menudo, esta práctica despiadada culmina en la muerte o en enfermedades físicas y mentales causadas por los captores. Según la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, se han registrado más de 21 millones de casos de secuestros en Colombia, algunos motivados por extorsiones y otros con fines políticos o prisioneros de guerra. Entre estas víctimas se encontraban 1.214 militares y policías, algunos de los cuales llegaron a pasar hasta 14 años en cautiverio. Este relato es contado por un veterano sargento retirado de la policía colombiana, quien vivió de cerca los horrores del secuestro. Uno de los casos más conmovedores es el de su gran amigo, el sargento Luis Alberto Erazo, apodado El Pastuso o Muela de Gallo. El sargento Erazo fue secuestrado por las FARC el 9 de diciembre de 1999 en Curillo, Caquetá. La noche de la toma guerrillera fue un verdadero episodio de terror que marcó a todos los que lo vivieron. El narrador estaba en un turno de vigilancia en Florencia cuando se enteró de la toma guerrillera. Terminado su turno, a medianoche se dirigió a la sala de radio para enviar palabras de aliento a sus compañeros. Sin embargo, la situación empeoró drásticamente cuando se informó que en la estación de Curillo ya no había nada que hacer y se observó una enorme bola de fuego que arrasó con toda la edificación. Los guerrilleros habían logrado incendiar una estación de servicio cercana y utilizando mangueras y electrobomba
lo que resultó en la muerte de algunos heridos, calcinados. Los demás fueron sometidos al secuestro y a humillaciones. A través de un acuerdo con la Cruz Roja y el gobierno, los secuestrados fueron liberados uno a uno, excepto Eraso, quien soportó terribles condiciones, encadenado a un árbol en medio de la implacable selva. A menudo eran sometidos a torturas físicas y psicológicas bajo la dirección de Martín Sombra, el carcelero de las FARC, quien les infligía sufrimientos diariamente. En noviembre del 2011, después de una operación de rescate del ejército, Eraso logró escapar, pero sus compañeros no tuvieron la misma suerte y fueron ejecutados de manera sumaria. El ejército fue condenado por esta trágica falla en la operación de rescate. A pesar de su liberación, el sargento Eraso llevaba 12 años de secuestro y aunque se mostraba feliz por su rescate, no podía evitar sentir tristeza por sus compañeros y su propia familia. A su regreso, solo lo esperaba una anciana madre llena de esperanza y alegría, además de sus hijas. Sin embargo, los años de secuestro habían cobrado un alto precio en su salud y finalmente falleció a los 58 años el 24 de octubre del 2021, víctima de las enfermedades y el sufrimiento que experimentó durante su largo cautiverio. Esta historia es un gran testimonio desgarrador de los terribles efectos del secuestro en Colombia y de las consecuencias duraderas que tiene en la vida de las personas. Ahora la pregunta es ¿qué tanto hemos evolucionado? Y no me refiero al contexto tecnológico o industrial, hago referencia a la evolución como humanidad, donde los valores, las buenas intenciones y las acciones en busca de mejorar como seres humanos. Sabemos que es una lucha constante el mantener todo esto a flote en una sociedad que en décadas ha sufrido el flagelo de la guerra, de la incertidumbre, de secuestros, asesinatos, desplazamientos forzosos, pero a pesar de todo esto, aún existe esperanza, de que algún día todo mejore y evolucionemos moralmente a un nivel máximo, donde las guerras se solucionen con el diálogo y las buenas disposiciones para crecer como sociedad y país.